subir eso hoy. Esa es primera tarea pendiente para los que están ahí en la tarea uno, la suman más tardar hoy, pues, les doy chance. Y no vayan acumulándose esa cosa para el final. Como segundo punto, ya yo subí la regla para las orientaciones, perdón, para la parte del proyecto final. Pues básicamente lo vamos a hablar ahí más al ratito, un chancecito que cuando avancemos con la clase, pero espero que hayan leído al menos los términos y pues ya por lo menos ya vayan pensando en qué van realizando. Pero lo vemos más en un rato para que podamos aclarar cualquier otra duda que pueda tener por ahí. Al Classroom ya subí el proyecto donde quedamos la vez pasada. Entonces, si no lo guardaron o no me pudieron seguir por algún motivo, entonces sería el momento de descargar este proyecto y cargarlo a AutoCAD Electrical para que todos vayamos siguiendo los mismos, digamos, los mismos pasos. Pues ahorita ya en este cuarto encuentro, que rápido va el tiempo, vamos a mitad del camino, cuarto encuentro y ya solo nos quedarían 3 encuentros más, ¿verdad? 3 encuentros más de clase y ya terminaríamos clase. Y en el octavo encuentro pues sería, digamos, la defensa la defensa propia del proyecto, para que eso ya lo tengan calendarizado. 3 encuentros más nada más de clase y ya el último encuentro, que es el número 8, ya quedamos con el proyecto final. 5, 6, 7, 8. O sea que el 31 de octubre, si no estoy mal, 31 de octubre sería la fecha de defensa de esos proyectos finales. Solamente lo voy a confirmar aquí rápido con el sitio para ver si no estoy mal. Y si es 31 de octubre sería, muchachos. Chocho, el 31 de día de la octubre bruja. sería ¿cómo dice? ¿Cómo dice? El día de la bruja. Correcto. Qué conveniente, ¿verdad? El día de Qué Halloween. bárbaro, profe. Aguizote nosotros. Señales divinas que no nos va a ir bien. No, embrujados nosotros con eso que vos empezaste a hablar, Gerard. Ok. Bien, avancemos pues porque vamos un poquito como atrasados con este rollo. Ya todos cargaron el proyecto. Confírmeme ya cuando pueda aquí pues avanzar con lo que vamos a ver rápido. Muchachos, ya todos con el proyecto abierto. Sí, sí, profe, yo creo que ya podemos avanzar, no hay problema. Correcto, Rodrigo, gracias. Bien, entonces... Disculpe, profesor, buenos sí. días. Que subió al Classroom es lo que estuvimos trabajando el fin de semana pasado. Sí, fue el mismo que donde quedamos el domingo pasado. Nada Solamente nuevo. ¿Cómo dice? No hay nada nuevo. No hay, solo lo subí, no hay nada nuevo, solo lo subí por si alguien no lo había seguido. Ok, O no lo tenía, pues no lo guardó. Entonces lo resubí para que lo descargaran y me pudieran seguir y no comenzaran desde cero, pues. Por eso, digamos, lo hice. Bien. Entonces estábamos por acá, en este diagramita. Recuerden pues que lo que, digamos, acá ir comprendiendo rápidamente algunos conceptos. Acá uno, las borneras. ¿Cuál es, digamos, la utilización cómo es la función de estas borneras? Y digamos, estas borneras, pues, es muy importante pues que vayamos comprendiendo los elementos que tenemos, que vamos ingresando. Si recordarán, pues lo que hacemos con estas borneras, pues prácticamente es representar pues una conexión física, ¿verdad? Entre un cable y otro. En este caso, esta primer bornera que tenemos de acá, pues nada más representa, digamos, la conexión a la alimentación principal, pues que puede venir ya sea de un main,
propiamente los bornes del main o que del main salgan a ciertos bornes de potencia, ¿verdad? Entonces estamos representando esa conexión ahí. Recordemos que los bornes los denominamos como, o la regleta de bornes donde se conectan los cables los denominamos con X. Por ende acá, estos bornes, si se fijan por acá en esta fotografía, esta fotografía cada borne está representado con X y cada borne en sí está numerado con un valor normalmente numérico, que puede ser del 1, 2, 3, 4, nada más representando, digamos, la posición del borne. Esto Profesor, nos permite una consulta identificar, rápida. ¿sí? Ok, digamos que la fila de bornes se llama X, pero cada uno tiene su asignación como 1, 2, 3, 4, 5. Así lo entiende el Sí. programa. Ok. Bueno, no entendí bien la pregunta, pero aquí este borne de acá, esta regleta de borne se llama X1. Por ende, el borne 1 se llama X1.1 porque está en la regleta 1, pues. Sí, a eso me refería, que sí, o sea, el borne como tal se llama X y tiene una subdivisión como usted dice, X.1, X.2. Bueno, no el borne, no el borne solo, sino toda la regleta O sea, toda la regleta. se llama X, Ok. correcto. Toda la regleta se llama X. Y a cada borne individual es Pues- X1.1, la posición donde se encuentra, pues. O sea, De hecho, es la prácticamente tarea, como... de hecho, la tarea, pues ahí se asignaron la numeración de los bornes. Salía X1 y salía en consecutivo el resto en los motores. Ok. Sí, recuerden que este borne de acá abajo es la alimentación principal y va a estar en otra ubicación. Normalmente esto viene pues de un panel principal y los motores, digamos, están en proceso, pues, y entonces normalmente el panel principal está en otro lado, no está, digamos, en la misma área. Entonces no vamos a tener de que los motores van a estar conectados en un mismo borne X1, por ende acá yo los llamo X2, porque estos van a estar en otra regleta aparte, pues. Aunque también pudiésemos llamar estos aquí X1 y X1, pero digamos, AutoCAD va a crear un conflicto en los nombres y va a decir que estás tratando el mismo borne. Por ende, pues comenzamos este de acá como X2, solamente para indicar de que este está en otro lugar físicamente, pues. Y este otro borne es X2, ¿ok? Entonces, importante eso que lo vayamos relacionado, porque al momento pues, que llegamos a ver los paneles eléctricos en físico, en planta, pues quizás vemos eso nosotros en el plano y no entendemos qué significa, pero esto, aparte de que está rotulado acá en el plano de trabajo, recordemos que también esto debe de mantenerse rotulado también en el plano eléctrico. Así que no solamente, digamos, el trabajo que se tiene acá, no solamente es diseñar este plano, y ya que quede bonito, imprimirlo y pegar y ponerlo en el panel eléctrico, sino que también es asegurar de llevar un mantenimiento correcto y que todos los equipos se encuentren rotulados, por ejemplo, de tal forma de que cuando yo vaya a leer el plano eléctrico, los elementos físicos estén rotulados correspondientemente y que todo esté en su lugar, todo con su rotulación y asegurar después de que si aquí es X1 y aquí se conecta un sensor que detecta la posición de una compuerta, entonces que sea ese sensor y no que lo hayan movido y se movió y nadie cambió la rotulación. Entonces esto, digamos, quizás no es lo más conveniente al momento de una falla o al momento después de estar brindando pues, un preventivo en el tablero eléctrico. Por ende, pues también es ese mantenimiento o ese seguimiento, digamos, que se les debe de brindar al panel y en sí al plano que estoy diseñando, ¿verdad? Este, por ende pues hay que tener presente esa parte, por ende identificarlos de forma física. ¿Ok? Entonces por acá unos bornes de alimentación principal, luego venimos con nuestro interruptor para controlar, digamos, lo que sale después de esa alimentación principal. Luego un elemento de protección para el motor, el elemento que controla en sí el motor, unos bornes. Ahora, ¿por qué se preguntarán acá ustedes? ¿Por qué ponemos bornes? Normalmente dentro del gabinete, quizá pudiera irme a buscar ahorita este, unas fotos de la primera encuentro que vimos, solamente para refrescar, porque quiero que esto quede claro y cuando lleguen, pues digamos,
pues a la empresa, digamos, no los agarren como quien dice, uno no se sienta ahí movido, pues, por si alguno, digamos, no está muy familiarizado con este rollo, pero dejen que agarrar una foto rápido. Entonces, si se fijan, normalmente lo que queremos representar es que con esta bornera, es que normalmente el cable del motor, que si digamos es un cable de motor, pues que permite colocarle un cable, por ejemplo, TSJ, y no, digamos los HP del motor, pues no son demasiado, no están muy dimensionados, entonces podemos utilizar un cable TSJ, y ese cable TSJ normalmente no lo vamos a conectar directamente al contactor que se encuentra en este panel eléctrico. Por ejemplo, aquí es un panel eléctrico, digamos, y asumamos que por aquí hay un contactor, aquí no hay ningún contactor en porque este es para la parte nada más pues, de control, pero normalmente lo que hacemos es que si asumamos que este elemento de acá, asumamos este elemento de acá este transformador, asumamos que es un contactor, entonces este contactor lo que hace es ir conectado, cableado acá a las borneras. Entonces se cablea acá a las borneras, 3 cables, y de esas borneras sale hacia el motor. Entonces de acá al motor hacia abajo. Asumamos que uno de estos cables es para el motor, a través de un cable TSJ. Okay, entonces este cable normalmente es el que viene del motor y es el que se conecta a la bornera. Entonces es lo que estamos representando acá, con esta bornera. Porque como les digo, en la mayoría de los casos, si va a estar en un tablero esto, no lo vamos a conectar pues, directamente el contactor. Puede hacerse, pero digamos, quizás no es la mejor práctica y se pasa la mayoría de los casos por bornera. ¿Okay? Eso para refrescarlo por ahí. ¿Por qué, digamos, voy llevando esa parte? No es porque a mí se me dio la regalada gana, ¿verdad? Y pues ni modo, porque hay que pasar el curso, hay que seguirlo así, pues, pero solamente para que más o menos vaya quedando claro el porqué de cada cosa. Bien, entonces rápidamente ya continuamos con el diagrama. Lo que vamos a hacer nada más es dibujar un pequeño cable. Un cable, entonces nos aseguramos de estar en la ficha esquema. Fíjense que en la ficha esquema vamos a dibujar los cables, por ende me voy a asegurar de estar en la ficha esquema. Entonces estoy en la ficha esquema y me voy al grupo insertar cables, número de cable y le damos comando cable. Comando cable, activamos y ese cable lo voy a colocar, digamos, por acá. Acá en este punto final, asegúrense que la referencia punto final esté activa. Acuérdense que si no aparece, pues se van acá abajo, clic en la flechita hacia abajo y activan punto final, si no les aparece. Entonces le dan acá punto final y solamente dibujamos un cable. Fíjense que aquí en este caso me aparece que inicialmente se dibuja el cable de forma vertical y no se dibuja de forma horizontal. Entonces esto a veces puede crear un problema cuando dibujamos el cable. Entonces por ejemplo en la línea de comandos, la parte de abajo, tienen ustedes la opción de cambiar el cable hacia vertical o horizontal. Entonces pueden seleccionarlo acá si tienen la versión 2021. En la 2016 creo que no permite seleccionar la opción de la línea de comandos. Así que solamente pueden presionar la letra H para indicarle que quiero ir horizontal. Y ahora el cable ahora sí se desplaza horizontal y no tienen ese inconveniente de que se vaya a desplazar verticalmente y que luego quede un trozo de cable ahí que luego nos va a generar problemas. Para que se lo tengan en mente y solamente dibujamos un pequeño cable para acá, un pequeño trozo de cable en este sentido, porque aquí vamos a colocar la bornera de puesta a tierra más adelante. Entonces esta bornera de puesta a tierra, entonces viene, digamos, de la tierra física y es la que, digamos, es la tierra, digamos, de la parte de potencia. Pues normalmente pues deberíamos tener en la planta una tierra para la parte de potencia y una tierra para la parte de instrumentación. Y además es lo que más se recomienda porque los equipos de instrumentación son un poco más sensibles. Pero bueno, eso ya es otro rollo de la parte, digamos, eléctrica. Entonces ese cablecito nada más dibujamos ahí. Nada complicado. ¿Okay? Vamos a dibujar otro trozo de cable. Entonces voy a volver a activar el comando cable. Activo el comando cable. Y entonces ese señor nada más lo vamos a dibujar por acá, hacia arriba. Asegúrense que esté desplazándose vertical el cable. Y más o menos en esta posición. En esta posición el cable.
Y ahí lo que vamos a ingresar va a ser un símbolo que represente la Tierra, indicando en el diagrama que este cable que nosotros estamos colocando en la parte de abajo, que no necesariamente tiene que ir en la parte de abajo, yo por esta vez lo dibujo en la parte de abajo, pero normalmente ustedes pueden dibujarlo bajo las tres líneas, L1, L2, L3. Debajo de L3 puede ir acá, digamos, ese cable de tierra, y ahí pues digamos, no hay ningún problema en llevarlo por ahí. ¿Ok? En este caso yo lo estoy llevando a la parte inferior. ¿Ok? Entonces, ya una vez que dibujamos este cable, la idea es colocar acá una tierra protectora, indicando pues que debe de aterrizarse este cable. Entonces, para ello, siempre en la ficha esquema, en el grupo insertar componentes, nos vamos a la opción menú de símbolos. Recuerden que la opción menú de símbolos es donde encontramos nosotros todas nuestras simbologías correspondientes a la norma en que tengo el proyecto, que en este caso es la norma IS. Entonces le damos clic por acá. Recuerden que esta ventanita a la izquierda está dividida por categorías y en el centro nos aparece las opciones que tengo seleccionadas. En este caso selecciona la categoría a la izquierda, acá se muestra la opción seleccionada. En este caso vamos a ingresar una tierra protectora, eso lo encontramos en la categoría variados. Se fijan, cuando seleccioné a la izquierda la categoría variados, la parte central cambia según la selección que hice a la izquierda. Ok, entonces acá debemos de seleccionar la que dice tierra protectora. Para este caso, ya luego ustedes analizarán la simbología más adecuada. Entonces, tierra protectora para este caso no funciona bien. Tierra protectora. Y luego buscamos posicionarla, que más o menos la vamos a posicionar por acá, digo yo. Ahí les aparece esta ventana para colocar las descripciones de ese componente. No vamos a tocar nada por acá. Le damos a aceptar. ¿Sí? Y ahí lo que ingresamos pues fue esta simbología de tierra protectora. Creo que lo voy a desplazar un poquito más abajito porque luego voy a hacer algo aquí con el motor, entonces voy a darle clic derecho sobre la tierra protectora, desplazamiento rápido y un poquitín más abajo. Por ahí. Ya está un poco comprometido con el cable, pero bueno, ahí luego se arreglaría desplazando los cables hacia abajo. Luego lo que voy a hacer es tirar un cable de 45 grados de este punto de este cable a esta simbología de tierra protectora. ¿Cómo dibujo un trazo de cable a 45 grados? Pues nos vamos siempre, ficha esquema, grupo insertar cables, número de cable. En la opción cable, en la flechita hacia abajo le damos clic. Se despliega el menú de las distintas opciones que tenemos. Y de este menú seleccionamos el que dice 45 grados. Eso indica que lo que vamos a hacer es dibujar un cable a 45 grados. Entonces, una vez que lo encuentran, hacen clic sobre él. Una vez clic, entonces se desplazan y van a hacer clic en el extremo del cable que dibujamos previamente. ¿De cuál cable hablo? De este. En ese punto final, en ese extremo, van a hacer clic. ¿Y dónde va a terminar el cable? Va a terminar en el extremo de la tierra protectora, de la simbología de la tierra protectora. Cuando aparezca la referencia de intersección, que es una X, color verde, hacen clic. Y presionan la tecla escape para salir del comando. Y lo que ven entonces en pantalla es que van a tener algo como lo que ven por ahí. ¿Ok? Entonces, esta tierra protectora, entonces normalmente no la vamos a cablear directo con el cable, sino que lo que vamos a hacer es colocar una bornera. Vamos a colocar una bornera en el punto donde se intersecta el cable de 45 grados y el cable de 90. En este punto, en esta intersección, vamos a colocar un borne. Entonces, ese borne lo vamos a llamar XE. XE, E de Ernesto, o sea, E de Earth, en inglés es tierra. ¿Cómo insertamos un borne acá? Igual como inserté señor, ficha esquema, grupo, insertar componente, opción, menú de símbolos. ¿Ok?
Y de ahí seleccionamos la categoría que se llama borna. Si recordarán, las bornas son la tercera opción, que es redonda con número de borna. Entonces le damos clic por ahí. ¿Dónde voy a insertar esa borna? Pues en este punto final de acá. Cuando aparezca ahí la referencia punto final, ahí hacen clic. Acá cuando aparece la ventana de insertar el borne, muy importante acá que notemos qué es lo que nos está pidiendo AutoCAD Eléctrica. Primero, cuando se inserta el borne, él automáticamente identifica que hay otros bornes ingresados en el entorno, por ende él asume de que este nuevo borne que he ingresado lo voy a insertar en la regleta llamada X1. Una pregunta, profesor. ¿Sí? Cuando aplicó el cable en 45 grados, le quedó Sí. recto. No queda 45, Recto y no queda totalmente 45 porque no está alineado, digamos, el cruce del cable a 45 no está totalmente alineado. Entonces hay una parte que queda 45 y otra que queda recta. Bueno, no queda Es que a mí totalmente 45. a mí me quedó recto. Sí le quedó recto porque casualmente la posición que lo puso, o sea, cuando dice recto es que quedó de escuadra 45 grados. Sí, Sí, no hay problema. sí es. Coincidió de No hay que problema. el punto donde lo dejó quedó a 45 grados. Eso no importa. Ok, No gracias. hay problema ahí. Ahorita se juega Borna, ¿verdad? Sí, a borna. Menú de símbolos, borna. Entonces, ahí, cuando aparece esta ventana, recuerden que lo que nos pide acá es el número de la regleta donde voy a insertarlo. Por ende, AutoCAD Electrical detecta que en el entorno hay otros bornes, entonces él automáticamente selecciona una de ellas e indica el número consecutivo del borne. En este caso yo no quiero agregarlo en X1 que existe, no quiero que sea el número 5, ni mucho menos quiero agregarlo en X2. Quiero crear una nueva regleta de bornes. Para crear una nueva regleta de bornes, entonces acá donde dice regleta de etiqueta, en vez de X1 o X cualquier valor que les aparezca a ustedes, vamos a cambiar y vamos a crear un nuevo nombre. Al hacer eso, lo que le digo a AutoCAD es que voy a crear una nueva regleta de bornes. Entonces esa nueva regleta se va a llamar XE. ¿Por qué? Esa E significa Earth, o sea, significa pues tierra, ¿verdad? En inglés. Entonces normalmente esto sigue las simbologías así o nomenclaturas en inglés, por ende hay como que irse acostumbrando a ese código. Ok, entonces XE, y aquí donde dice número, ahí nosotros lo que vamos a hacer es colocar el número en que va a iniciar el borde. En este caso, como en XE no tengo ningún borne asignado, entonces lo que voy a hacer es colocar que este XE va a iniciar en 1. Entonces escribo 1 ahí y solamente es el único dos valores que tengo que cambiar en esta ventana y lo voy a aceptar. Entonces nótense que creé una nueva regleta que se llama XE y este borne que inserté es el número 1. Okay. Vamos a insertar otro borne. Okay. Vamos a insertar otro borne en este punto de acá. Así que para retornar al comando, pueden darle nada más clic derecho. Pueden darle clic derecho en el entorno y seleccionan la opción que dice repetir AE Component, que eso es lo que hace AutoCAD Electrical, les obtiene el último comando ejecutado. Entonces solamente ustedes, en vez de irse aquí a hacerle clic, si les da pereza, entonces solamente clic derecho en el entorno y seleccionan el comando que dice repetir AE Component. Lo que hace es abrir esta ventana. Eso, digamos, es como un hack como para acceder rápidamente. Entonces eso, hacer clic derecho, pues nada más nos muestra en el menú el último comando ejecutado. Y acá, para también evitar la fatiga, y no ir acá a seleccionar bornas, pues selecciono aquí el listado de los últimos comandos utilizados. En este caso serían los bornes. Este borne de acá, selecciono. ¿Y dónde lo voy a colocar? En el punto final acá en este caso. Este punto final. Otra pregunta, profesor. ¿Sí? Fíjese que donde le puse XE, me sale como en 45 también la etiqueta.
de la borna. Bueno, es posible que no haya seleccionado correctamente Le doy en el el- punto final de la línea y me sale así igual, como en 45. le sale girado la etiqueta. Sí, exacto. Ok. Bueno, ahí lo vamos a ver ahorita, si nos vamos a esta opción, cómo podemos girar el atributo. Quizás puede probar ahorita, se va a esta opción, gira el atributo, girar atributo y selecciona el atributo, en este caso que es el XE, y trate de girarlo. Y pues luego vamos a ver esa parte. Pero por el momento, digamos, no se preocupe, quizás pues seleccionó mal el punto de ubicación, entonces AutoCAD lo entiende, que tiene que girarlo. ¿Cómo dice? ¿A dónde fue que se desplazó el Como dice, menú? estimado, dijo algo, ¿no? Aquí en el grupo editar Para componentes, girar el y aquí en la atributo. última opción de abajo, donde está una como lamparita. Entonces clic ahí y aquí tiene la opción que dice girar atributo, entonces ahí prueba a ver si puede rotar el atributo para que le quede en el ángulo correcto. Ok, entonces tengo activada la borna y lo que voy a hacer es clic aquí en este punto final. Recuerden que hice clic acá en el punto final de esta línea para insertar la borna. Entonces, a esa borna le vamos a llamar PE, puesta a tierra, ¿verdad? Ok. PE, y a ese PE nosotros le vamos a dar como número 1. Siempre que inicie número 1. ¿Ok? Nombre de la regleta PE y que inicie en número 1, el borne, porque es el único que tenemos. Entonces le voy a aceptar. Y ya. Entonces nada más lo que estamos haciendo acá es nada más agregando borne para nuestra conexión a tierra. Nada más es lo que hicimos. Nada del otro mundo, nada tan relevante. Lo siguiente. Si recordarán, me voy a ir a las propiedades de este proyecto, a las propiedades del dibujo, perdón. Entonces, acá en el árbol de gestor de proyectos, yo estoy trabajando en el dibujo que está dentro de la carpeta potencia y está un dibujo que está de 20, que es el que estoy trabajando ahorita. Si yo le doy clic derecho a ese dibujo y selecciono el menú contextual, selecciono la opción propiedades y selecciono la subopción propiedades del dibujo, van a notar que nos aparece esto. Y acá es para darle, digamos, la meta información del dibujo, que estos valores, digamos, los podemos utilizar en nuestro cajetín para que nos muestre la información correspondiente al dibujo. Si recordarán, teníamos códigos de instalación y códigos de posición. Esto es lo que indicaban, digamos, físicamente dónde se encuentran ubicados, digamos, los distintos elementos con los que estoy trabajando. Entonces, si yo asigno esto, aquí un valor a esto, entonces lo que voy a decir es que este dibujo, los elementos que están en este dibujo, están físicamente en esa posición, ubicación, digamos, que yo seleccioné para el dibujo. Ahora, digamos que específicamente alguno de los elementos está ubicado en otro lugar, está lejos de estos elementos, pero es necesario que yo los represente en este plano. ¿Cómo le indico a AutoCAD Electrical de que hay un elemento acá, de que cuando la persona esté leyendo el plano, ese elemento que está acá no lo tiene que buscar en la posición y ubicación que me indica, digamos, el plano de trabajo? Para que la persona esté diciendo, bueno, en este caso, estas bornes de acá no están en el gabinete donde están los demás elementos de control. Y también, por ejemplo, el motor, digamos, no está dentro del gabinete de control, por ejemplo. Y digamos que la posición y ubicación que estoy indicando acá es de un gabinete. Entonces, este motor no está dentro del gabinete y estas bornes, como vienen de la alimentación principal, no están dentro del gabinete también, sino que esto está en el gabinete principal de donde viene la alimentación y este motor está en el proceso, está en una banda, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le indico a AutoCAD yo que estos elementos están en otro lado? Pues para ello existe algo que se llama cuadros de posición. Estos cuadros de posición, ¿dónde están? Eso nos vamos a la opción de editar componentes
Acá, grupo editar componentes, siempre en la ficha esquema. Grupo editar componentes. ¿Ok? Y acá dentro de editar componentes, vamos a nosotros ubicar la opción que nos va a permitir, perdón, en el grupo insertar componentes, ficha esquema, grupo insertar componentes, tenemos la opción que acá es como una flechita de color azul, flechita de color azul, y hay un cuadrito con un círculo en el centro. Si pasan el cursor dice cuadro de posición. Ficha esquema, grupo, insertar componentes, y ubican esta opción que dice cuadro de posición. Entonces, lo que hace no es nada más que un cuadro, o sea, es un cuadrado que yo voy a dibujar sobre un componente, y ese cuadrado sobre un componente yo le voy a asignar una instalación y una ubicación para indicar de que ese elemento se encuentra en otro lugar distinto a lo que está expresado en el plano. Entonces, seleccionamos esta opción. Si le dan clic en la flechita hacia abajo, tienen dos opciones, cuadro de posición y símbolos de posición. En este caso, nosotros lo que queremos es cuadro de posición. Le damos cuadro de posición. ¿Okay? Luego, si se fijan, me dice precise primera esquina. O sea, la primera esquina del rectángulo que voy a dibujar. Entonces, más o menos lo dibujan, digamos, por donde tengo el cursor ahí, por donde está casi en el medio de la letra E. Clic, lo desplazo porque ahora me pide precise el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto donde voy a dibujar yo? Entonces, más o menos por ahí. Si se fijan, lo que hice nada más es dibujar un pequeño rectángulo, pero ese rectángulo lo que está indicando en el plano es que los elementos que envuelven o los elementos que están dentro del rectángulo son unos elementos que van a estar ubicados en una posición y una ubicación según yo la asigne, y que no debo de confundirlos como que están en la misma ubicación y posición a los que están los demás elementos que se indican en el cajetín del plano. Entonces, teniéndolo ahí, solamente basta darle clic por acá. Acá, listo. Y les aparece esta ventana. En esta ventana nosotros tenemos que colocar, en este caso acá, los códigos de instalación y posición. ¿Ok? Entonces acá yo ya debo de saber de entrada cuáles van a ser cuál va a ser la posición donde van a estar ubicadas esta regleta. ¿Ok? Entonces, digamos que el gabinete está rotulado como AEP de alimentación principal. Entonces el gabinete principal está en esa instalación que se llama alimentación principal, o que se yo, cuarto de control puede llamarse. Entonces ustedes le pueden poner cuarto de control, CC, no sé, o cualquier otra abreviación que hayan ustedes brindado físicamente, digamos, en la planta. En este caso yo estoy diciendo aquí que el lugar donde está es un lugar que se llama alimentación principal. Luego, ¿en qué posición de ese lugar que se llama alimentación principal? Entonces yo le voy a decir que hay un conjunto de armarios, y entonces la alimentación principal va a estar en el armario 1. Entonces yo le pongo acá AR1. ¿Sí? Entonces yo me voy al lugar que se llama alimentación principal, que no necesariamente se puede llamar así, se puede llamar cuarto de control, o cualquier otro nombre que le den en planta. Solamente que aquí recuerden que lo tenemos que agregar con una abreviación. Y la posición donde va a estar este componente es en el armario 1. ¿Ok? Eso es lo que deben de tener en cuenta acá de colocar eso. Eso es lo diferente. Siguiente. Tenemos que configurar la altura del texto. Normalmente aquí la altura del texto aparece un valor. No necesariamente este valor es igual al que ustedes tienen. Puede aparecer diferente. Pero la altura es de 1.1. Puede ser de que ese tamaño sea un poco pequeño. Y normalmente lo que se persigue en los planos es que, digamos, los textos que describen los componentes tengan todas la misma altura. Ustedes me preguntarán, ¿cómo sé qué tamaño tiene esta etiqueta que dice acá QB1 o esta etiqueta que dice acá X1? Pues así de ciencia cierta no es tan fácil saberlo. Entonces lo que hacemos es designar altura. Hagamos clic en el botón que dice designar altura. Y esto lo que me permite es, o lo que me está diciendo es, seleccionar un componente del cual quieres copiar su altura.
Entonces yo selecciono, por ejemplo, esta etiqueta, este componente, o este borne, o este de acá, cualquiera. Yo voy a seleccionar este, porque al final todos tienen el mismo tamaño de texto. Entonces lo selecciono y automáticamente AutoCAD detecta cuál es la altura de ese texto. ¿Para qué hago eso? Pues para mantener una uniformidad en el texto y no me aparezca un texto más grande que otro, porque, digamos, no es correcto. ¿Ok? Descripción del cuadro. Entonces ustedes le pueden dar una descripción de texto a ese cuadro para como hacer un poco más explícito la información que tenemos ahí nosotros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es colocar que diga la descripción principal. Vamos a ponerle alimentación principal. ¿Ok? Descripción del cuadro, escriben alimentación principal. Eso nada más va a ser un texto que va a aparecer por acá en algún lugar del cuadro que va a decir alimentación principal. ¿Ok? Ahora, ¿en qué posición voy a introducir ese texto? Para ello me permite aquí la opción que dice punto de inserción de descripción. Si hago clic en ese botón, entonces lo que me permite es en qué posición del cuadro quieres que aparezca. ¿Quieres que aparezca en la parte superior del cuadro verde que acabo de dibujar? ¿O en la parte inferior del cuadro verde? ¿O a la izquierda o a la derecha? ¿Dónde te parece mejor? Entonces, bueno, lo voy a insertar acá en la parte, lo voy a dejar en la parte superior porque estoy viendo de que si lo dejo en la parte inferior va a hacer conflicto con el borne PE que tengo ahí. Normalmente yo los dejo en la parte de abajo, pero me va a dar conflicto y tendría que mover todo ahí. Entonces, para no hacerlo un poco más largo, lo voy a dejar en la parte superior, como está por defecto, y lo voy a aceptar. ¿Okay? Luego acá me pide que si hay otros componentes similares a que si deseo buscarlos y actualizarlos. Como yo sé que no hay otro componente de este tipo que necesite yo cambiar su posición y ubicación, entonces yo lo voy a omitir aquí. Entonces, si ustedes se vieron, este texto, alimentación principal, ya aparece en la parte superior, donde yo seleccioné que se insertara. Normalmente se ve mejor acá en la parte inferior, pero aquí pues tendríamos que desplazar todo para abajo para agarrar un poco de espacio. Pero pues es preferible, pues digamos que no esté tocando cables ahí, pero pueden, ya luego con tiempo, digamos, Y si lo quisiera editar, ¿cómo lo puede hacer? Entonces pasa el cursor sobre el cuadro, clic derecho, pasa el cursor sobre sobre el cuadro, clic derecho, y aparece una opción que dice editar cuadro de posición. Y ahí ya lo pueden editar. Ah, ok. Entonces, este cuadro lo único que les dice, para recalcar, lo único que les dice es que esto que está marcado, está en otra posición y ubicación. Está en otro lado. Prácticamente lo que está dándole es una asignación específica. Sí, una asignación específica de que está en otro lugar. Entonces, para correcto. eso es ese cuadro. Un lugar único. Es un lugar único. Ajá, sí, está en otro lugar. Entonces, no es que para que solamente lo ponemos en un cuadro porque sí, sino pues que tiene un significado ese cuadro cuando lo vean en algún plano. Normalmente va a indicar eso, pues, por lo menos en la norma IEC, ¿verdad? En la norma IEC significa pues que cuando un elemento está colocado acá en un cuadro, pues indica de que ese elemento está en otra posición, está ubicado. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta por ahí. Perfecto. Continuemos avanzando entonces. Ahora, como les mencionaba, también el motor ustedes también necesitan que indicarle en el plano de trabajo que el motor está en otro lado, no está dentro del gabinete, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a indicar que este motorcito se encuentra en otra posición, se encuentra en otro lugar. De esa forma, cuando yo estoy leyendo el plano, yo voy a saber específicamente en qué posición y ubicación se encuentra el motor, para no perderme, pues, y ser un poco más preciso en el plano. Entonces, lo mismo, ficha esquema, grupo, insertar componentes, y seleccionan la opción cuadro de posición, o bien hacen clic derecho, y del menú, clic derecho en el espacio de trabajo, y del menú seleccionan la opción repetir cuadro de posición.
si es que funciona. Si les funciona el comando, no me funcionó por acá. A ver, no me funcionó, entonces hay que activarlo de acá. Ok, no me funcionó. Entonces, ¿cómo sé yo que está funcionando? Porque dice precise primera esquina. Ahí hay una barra en la línea de comandos. Entonces, cuando me dice eso es que el comando está activo. Entonces, lo único que hago es nada más es dibujar ese rectangulito en el motor. Entonces, algo... Bueno, lo voy a volver a dibujar, voy a darle escape y voy a dibujarlo por aquí. Ahí. Ok. Una vez que lo dibujé, entonces solamente le dan su código de instalación donde va a estar ubicado físicamente el motor, código de instalación, y en ese lugar, en qué posición específicamente en ese lugar va a estar. ¿Okay? Y pueden colocar ustedes los códigos de instalación. Recuerden que estos códigos de instalación tienen que tener un significado para ustedes. ¿Okay? Altura del texto, ya sabemos que es 2.5, pero si todavía tienen dudas, seleccionan cualquier etiqueta y ya les da que la altura del texto requerida. Entonces acá nosotros le podemos dar una descripción del motor. ¿Okay? Punto de inserción, vamos a dejarlo, hice clic en el botón que dice punto de inserción de descripción. Voy a dejar una parte inferior a ver si no queda muy junto con la tierra protectora. Vamos a ver cómo sale. Le damos a aceptar. Ya que asigne la instalación, la posición, la altura del texto, la descripción y la descripción su lugar donde se va a insertar, entonces ya libremente ustedes le pueden dar a aceptar. ¿Okay? Siempre que me dice acá de que si quieren buscar dispositivo secundario, yo sé que no hay dispositivos secundarios, no hay otro motor en el plano que se llame MA1, por ende yo le voy a dar omitir aquí. Estimado, ese texto, ¿verdad? Que le acabamos de agregar, no existe la posibilidad de que quede dentro de él, del recuadro, del encuadre. ¿Cómo no? Pues Ese texto. puedes moverlo. Manualmente puedes moverlo. Pero lo que sucede es que... O sea, puedes moverlo, No, pero lo que sucede es que no afecte, ¿verdad? El símbolo del motor, la simbología. Sí, pero digamos, normalmente el texto que va dentro del cuadro son solamente los códigos de posición, ubicación y el componente. Quiero que noten algo que no se agregó acá. Cuando nosotros insertamos este recuadro para el borne de alimentación, no se agregó esta etiqueta de acá. Esta etiqueta de acá, ¿qué significa? Que si se recordarán en aquella clase que yo les di de códigos de posición e instalación, ahí hay un PDF que yo subí que habla un poco sobre los códigos de posición y instalación. Entonces, el primer código comienza con un símbolo igual. Símbolo igual, el primer código que se le antecede a un símbolo igual es el código de instalación. ¿Okay? O sea, este es el lugar, el cuarto, el área donde está el componente. El código que lleva o que le antecede un símbolo más es la posición en el lugar donde está el componente. Y el código que lleva o que le antecede un símbolo menos es la etiqueta del componente. O sea que el motor físicamente debería tener una etiqueta que dice MA1. ¿Ok? Entonces, este es todo el código para la instalación y posición de este componente. Se representa así. Igual, un código de instalación, un más con el código de posición y un menos seguido del código de etiqueta del componente. Ok, entonces de esta forma yo me guío para encontrar específicamente el componente en el lugar. Ahora, esta posición acá, este texto tiene que quedar normalmente ubicado en alguna posición dentro del recuadro, pero normalmente él se alinea, digamos, en la posición donde quedó la etiqueta del motor. Lo que tengo que hacerlo yo es moverlo nada más. ¿Cómo lo muevo? Entonces, nada más pasamos el cursor sobre esa etiqueta
Cuando el texto como que se seleccione o brille, hacemos un clic derecho. Recuerden que ese menú que aparece es el menú de marcado. De ese menú de marcado nosotros vamos a seleccionar la opción que dice atributos. ¿Por qué? Porque eso que estamos representando nosotros es un atributo. ¿Ok? Es un texto que se genera a partir de ciertos valores ingresados en los atributos del componente. En este caso el componente es el motor. Entonces selecciono atributos y de acá le doy la opción que dice desplazar atributo. Que esa opción también es accesible desde la ficha editar componentes. Desde el grupo, perdón, editar componentes en la ficha esquema. Entonces yo le voy acá a desplazar atributo y vean que dice la línea de comandos. Seleccione atributo que desea desplazar. ¿Cuál es el atributo que deseo desplazar? Este señor de acá. Entonces, cuando se seleccione el texto, hago clic. Y noten que cuando está seleccionado, él se pone con un borde. Entonces ahí indica que está seleccionado. Acá el comando sigue activo porque yo quiero mover varios atributos a la vez. En este caso, como no, solamente es ese, entonces le digo para confirmar de que quiero mover ese atributo, confirmo con la tecla Enter en el teclado. Así que en el teclado presiono Enter. Luego me dice cuál es el punto base para desplazar ese componente. Y lo voy a desplazar de arriba hacia abajo, así que voy a hacer un clic aquí a un área vacía por acá arriba. Clic y lo desplazo hacia abajo. Por ahí. Y nuevamente vuelvo a seleccionar ese texto que quedó ahí abajo. Clic. Presiono Enter para confirmar. Y lo voy a desplazar ahora de forma horizontal. Que me pongo el cursor por acá. Clic. Y lo desplazo. Digamos por ahí. Y ya. Y lo que hice acá es que nada más coloqué, digamos, en la parte inferior izquierda ese texto. Y esto está dentro del recuadro de posición, entonces yo ya sé que este elemento está en este código de instalación, en esta posición, y este es el componente. Esa es la funcionalidad que tienen esos recuadros. Todos me pudieron seguir por ahí, muchachos. Excelente, profe. Eso es lo que quería saber, pero la otra duda, consulta que tengo, entonces la parte donde dice motor agitador, eso no es un atributo. Este es un texto, es una descripción Correcto. Es totalmente diferente. De este cuadro, del cuadro, Sí. pero no es un atributo del motor. ¿Okay? Por ende, si vos pasas digamos, el cursor sobre él, no te aparece pues el menú de marcado para modificarlo. ¿Okay? Si vos te fijas, ¿cómo te das cuenta de eso? Si es un atributo, normalmente un atributo, si vos pasas el cursor sobre él, te aparece una pequeña ventanita en AutoCAD. Entonces, si vos pasas el cursor y dice esa ventanita, acá dice referencia a bloque, esa ventanita. Entonces, cuando el elemento es un bloque, normalmente es un atributo. Entonces, acá, por ejemplo, paso el cursor sobre este y el pequeña ventanita que me aparece de AutoCAD dice referencia a bloque. Entonces, este es un bloque, por ende es un atributo. Pero si yo paso el cursor sobre este texto, veo que el elemento que me dice AutoCAD, que es un texto. Sí, es totalmente diferente. Entonces, Esa era no es un la consulta. Sí, entonces lo que te dice acá es que esto no es un atributo, este texto de acá. Por ende, lo puedes tratar como un elemento normal de AutoCAD. O sea que si lo querés eliminar, normal, solamente lo seleccionás y lo borrás. Si lo querés editar, pues solamente le das doble clic y lo editas. Y no hay ningún problema. Porque esto es propiamente un texto normal, pues. Pero buena pregunta para hacer la observación. Ok, si podemos proseguir entonces. Acá pues digamos, es eso a veces tedioso que muchas veces cuando comenzamos a diseñar es importante como que prever los espacios. Se fijan acá, pues en la persona no me gusta que quede así como que muy junto. Pero bueno, eso luego se puede arreglar ahí, ¿verdad? No es tampoco la gran cosa. Ok, hagamos un zoom. Presionen 2 veces la bolita en su mouse para que les quede
el plano totalmente pues mostrado en la ventana de esta forma. Y lo que vamos a hacer es realizar una copia de circuito. Vamos a copiar todo esto de acá, toda esta rama. Para copiarla hacia acá, de tal forma de que, por ejemplo, si son 10 motores que llevan la misma cosa, el mismo guardamotor, el mismo contactor, la misma bornera, el mismo motor, o sea, no el mismo motor quizás en HP, pues, pero sí la misma simbología de motor. Entonces, la idea no es que vayamos y insertemos todo esto uno por uno, porque nos va a tomar tiempo. Entonces, para eso tenemos nosotros, si recordarán, la opción de Copiar circuito. Correcto. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es que dentro de la ficha esquema, editar componentes, ubicamos la opción que dice acá copiar circuito. O sea, ya la habíamos visto en una sesión inicial, pero es bueno que la veamos acá y en un uso quizás un poco más práctico. Entonces, una vez que ya ubicaron por ahí la opción copiar circuito, entonces nada más le damos clic. Recuerden que si le dan clic en la flechita hacia abajo, tienen otras opciones, pero la que nos interesa es copiar circuito. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la línea de comando? Entonces, la línea de comando siempre nos va indicando la línea de comando que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí lo que le vamos a decir es designe los objetos, dice la línea de comando. Entonces, básicamente lo que me dice es qué objetos quiere copiar. Entonces, nada más hago una pequeña ventana de selección acá y selecciono, me aseguro que quede marcado toda la rama que incluye, si se fijan acá, asegúrense de que estos cables de acá de arriba queden seleccionados, esto de acá seleccionado, esto seleccionado, este elemento seleccionado, el contactor seleccionado, los bornes seleccionados, estos cables de acá seleccionados, el motor seleccionado, la caja de posición seleccionada, este cable de acá seleccionado. Lo que no queremos seleccionado es esto de acá. Si se fijan, quedó seleccionado. Bueno, para poder hacer eso, pues lamentablemente quizás no hay una forma así como fácil de hacerlo y obligatoriamente tenemos que seleccionar esto. ¿Cómo deselecciono este cable de acá, este otro cable, este borne y este otro cable de acá? Para deseleccionar, ustedes mantienen presionada la tecla Shift en el teclado. Entonces van al teclado y presionan la tecla Shift. Una vez que mantienen presionada la tecla Shift, hacen clic en los elementos que desean deseleccionar. Hago clic en este elemento y se deselecciona. Pueden hacer clic uno por uno o bien hacen una ventana de selección de esta forma y los elementos que quedaron en esa ventana pues se deseleccionan. ¿Okay? Entonces hagan clic en los elementos, hagan así unas varias ventanitas para asegurarse de que nada quede seleccionado acá, nada que no nos interese. Ya cuando dejan de seleccionar lo que no necesitan, ya pueden soltar el chip en el teclado. Y ahora sí, si se fijan, solamente tengo seleccionado toda la rama que me interesa. Estamos ahí. Supongo que sí. Okay. Ya que entonces seleccionaron, recuerden que siguen en el comando, que si quiero seleccionar otros objetos, entonces le doy, en este caso, como ya no quiero continuar seleccionando más objetos, le doy Enter para confirmar que lo que tengo seleccionado es lo que deseo copiar. Entonces, Enter. Vean que me indique un punto de desplazamiento. Ok, entonces acá, normalmente pues yo me gusta hacerlo en una parte, yo tengo espacio libre, entonces lo voy a hacer aquí arriba del cajetín. Clic y lo desplazo. Como tengo el modo orto activo, acá abajo, entonces esto se desplaza totalmente recto, pues totalmente horizontal. No va a tener problema de que haya algún desvío o algo. Ok, entonces más o menos lo ubicamos por ahí. Clic y ya se copió. Hacen clic para confirmar la posición donde desean dejar el circuito. Pero recuerden que siguen el comando. Y acá, si recordarán, este comando es un poco particular en el sentido de que normalmente si yo estuviese trabajando con otro comando, yo podría darle la tecla escape en el teclado y salir del comando y ya no pasa nada. Pero con este comando, si doy la tecla escape,
lamentablemente el circuito que copié no se une al punto donde yo lo dejé. Es como que si no hubiese hecho la copia correctamente. Entonces, para ello tienen que ustedes darle la opción Enter para confirmar el comando y que se haga la copia correctamente. Entonces, para este comando, es el único comando que tenemos que tener ese cuidado. Entonces, le damos Enter en el teclado. Les aparece una ventana como la copia del circuito detectó que hay una regleta de bornes y esa regleta de bornes, cada vez que la insertamos, se pide el número del borne. Entonces, me pregunta si se va a aumentar los números de los bornes. Entonces, ¿qué indica? Que el último borne que yo tenía en el primer rama de circuito era 4, quiere decir que los siguientes van a empezar en 5, 6, 7 y 8. Entonces, yo quiero que sí, porque estos están en la misma regleta de potencia. Entonces, le damos aceptar. Si en algún dado caso esto estuviese en un borne distinto, pues nada más lo que tienen que hacer es dejarlo normal y luego tendrían que borrar los bornes e insertar, digamos, el número de borne correcto. Si en caso, digamos, este me iría en la regleta 2, iría en la regleta que sea 4, por ejemplo. Entonces, al hacer la copia, hacen la copia normal y luego solamente tendrían que borrar esto y reinsertar el borne para que lo tengan en la regleta que quieran, porque en algún momento necesitan hacer eso. Ok, aquí voy a tener una tercera rama de circuito. ¿Por qué no la seguí copiando? Porque normalmente lo que se persigue es que los espaciados entre los elementos lleven la mayor simetría posible. O sea, la misma cantidad de espacio. Entonces, si yo seguía copiando el siguiente, no iba a saber exactamente qué posición desplacé con respecto a este. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Nuevamente, voy a volver a repetir el comando copiar circuito. Entonces me voy ficha esquema, insertar componentes, perdón, ficha esquema, editar componentes y le damos copiar circuito. Ficha esquema, editar componentes y copiar circuito. Solo que ahora voy a crear una ventana de selección para esta rama de acá. ¿Sí? Asegúrense que quede todos estos cables de arriba seleccionados, este cable de acá y que no quede nada más acá seleccionado porque no nos interesa. Una vez hecho eso, entonces vamos a darle Enter para confirmar de que ese es el elemento que quiero es el elemento que quiero copiar. ¿Ok? Entonces Enter para confirmar y me indica que cuál es el punto base de desplazamiento. Entonces, para que el siguiente elemento quede desfasado exactamente la misma distancia que hay entre este elemento y este elemento, entonces voy a seleccionar el punto final, voy a ubicarme, voy a hacer zoom sobre la línea 1, donde se intersecta la línea 1 que baja hacia el primer motor. Entonces, me voy a ubicar acá y voy a hacer clic en ese punto final que aparece ahí. Ese punto final de la línea 1, donde se intersectan los dos cables. Hago clic, me desplazo hacia la derecha y luego busco ese punto final acá también, el mismo punto final en la siguiente línea L1 donde se intersecta la línea que baja hacia el segundo motor. Acá hago un clic y ahora confirmo con Enter. Me aparece esta ventana de que si deseo aumentar los números de bornes, le voy a aceptar. Y ya, lo que tengo acá entonces ahora es que estos elementos, esta rama y esta rama de acá, se encuentra totalmente desplazada a la misma distancia, pues, ¿ok? ¿Estamos ahí? ¿Puede darle sí, profe, puede darle un zoom ahí en las borneras del centro, por favor? Desde la primera, por favor, profe. Es que a mí me salen bastante diferentes la numeración de las borneras. Ah, ¿qué numeración les aparece? Por ejemplo, a mí me aparece ahí X2, ¿verdad? Luego los cables 1, 2, 3 y 4. Pero en la que sigue me aparece siempre X2, pero me aparece 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Sí. Y en la tercera me aparece 3, 8, 9 y 10. Ajá.
Es decir, está enumerando los X, X1, X2, los X2. Ajá. Ok. No le puedo presentar la pantalla porque estoy con dos computadoras, ¿verdad? Una de Ok, escritorio y una. ok. Pues mira, no es una regla de que esto tenga que ir, digamos, las numeraciones consecutivas, pues. Ok. Pero digamos, por comodidad, quizás es un poco más fácil trabajar así de forma consecutiva. Por algún Sí. motivo, la asignación de números que te dio AutoCAD Electrical Labo es diferente, no sé el procedimiento que hayas seguido, pero si quieres mantener esa secuencia, pues hay que hacer un paso adicional ahí para forzar a que se vuelva a renumerar todo de las borneras. Por ahí luego te puedo pasar un link de la página de Autodesk para que sigas el procedimiento que se tiene que realizar. Pero por el problema que no cunde el pánico no es nada grave, ¿verdad? Tranquilo, profe. Prosiga, no hay problema. Solo quería saber eso, pues sí. Por eso Ujú. le dije lo del Zoom. Ok. Entonces, ahora, si se fijan, ya que hicimos eso, tenemos las copias exactas de nuestros motores. Entonces, rápidamente, si ustedes se fijan, creamos un circuito de 3 motores, sin ningún problema. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer acá es, si se fijan, que abajo, en la parte inferior de los motores, bueno, antes de abajo, miremos en las protecciones. Protecciones, las etiquetas se enumeraron automáticamente. QA2, QA3. Estos contactores quedan con con la misma etiqueta. ¿Por qué? Dicen ustedes, porque estos son elementos hijos. Cuando ustedes hagan el diagrama de control, entonces ustedes van a poder asociar esa bobina del contactor, van a poderla asociar con este elemento y va a cambiar la etiqueta según a la bobina que lo asigne. Por el momento, como son elementos hijos, o sea, dependen de una bobina, de un contactor, por ende todos quedan igual, así que no crean que estos están repetidos, sino como son elementos hijos, se tienen que cambiar. Los bornes, si se fijan, se aumentan automáticamente. En lo ideal deberían de seguir todos consecutivos. En el caso pues de que no les dé, pues no deberían tener un número repetido, pues AutoCAD no debería de tomar números repetidos cuando hace el incremento. Si les aparece algo repetido, pues ya sería algo como raro. Y ahora acá en la parte de abajo, si se fijan, todas las etiquetas tienen en la misma descripción. Los códigos de instalación y posición siguen iguales, lo único que cambia va a ser la etiqueta del motor, MA1, MA2 y MA3. ¿Okay? Por lo tanto, digamos, serían 3 componentes distintos, pero todos tienen la misma descripción. Así que para editar eso, nos posicionamos sobre el recuadro, clic derecho y le damos editar cuadro de posición. En este caso, el recuadro de la segunda rama. Posición del cursor sobre el recuadro, le doy clic derecho y de la opción que me aparece le doy editar cuadro de posición. ¿Okay? Entonces aquí yo le voy a decir que esto está en otra posición diferente. ¿Okay? Voy a decir que esto está en el TAN1, yo le puse esto está en el tanque 1. ¿Okay? Por ejemplo, estoy inventándome aquí nombres. Y que esto es una bomba, esto es de la bomba de recirculación. Punto de inserción en la parte inferior. Y le damos a aceptar. Le damos omitir. Se fijan, se cambió el texto y se cambió el código de posición acá, porque el código de instalación, digamos, es el mismo. Se fijan, el texto quedó un poquito salido. Entonces, para arreglar eso, nada, solo hace posición el cursor sobre el elemento, clic derecho, del menú de marcado, seleccionan atributos, y de atributos seleccionan desplazar atributos. Una vez que están en eso, AutoCAD Electrical me dice, ¿qué atributo querés desplazar? Este de acá, hago clic sobre él, me sigue preguntando, AutoCAD, ¿querés seleccionar otro atributo que querés mover? Ya no necesito otro, solamente confirmo con Enter. ¿Desde qué punto querés desplazar ese elemento?
desde un punto cualquiera aquí a la izquierda, clic, y lo desplazo un poquito para que quede adentro. Ahí está bien, me parece bien ahí, entonces nada más le doy escape para salir del comando. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? Ahí está. Sí, sí, profe. Todo tremendo. Sí, sí, profe. Ok. Rápidamente solamente voy a renombrar Profe, el... ¿Sí? cuando pegué el circuito de la copia del circuito, en la parte superior de la conexión, donde están las tres líneas, usted sabe que él tiene, cuando conecta, tiene un ángulo de 45. Ah, Ya, eso, entonces me sale la línea recta en la parte de arriba. bueno, es posible que cuando ya hayas hecho el desplazamiento, no hayas tenido el modo orto activo y lo hayas puesto en una posición en donde los cables no toquen. Entonces lo que te recomiendo yo es repetir el procedimiento, eliminar todo y repetir el procedimiento para que... ¿Mm? ¿Cómo dice? ¿Cuál es el modo orto para activarlo? Acá está abajo este. Ok. Es posible, ¿verdad? Solamente estoy hablando en hipótesis. Es posible que tal vez no lo tenía activo y cuando lo desplazó, lo desplazó en cualquier punto y no tocó el cable, entonces por ende no se creó esto, porque esto se crea nada más cuando Tocad Electrical detecta de que dos cables se están tocando. Entonces a veces un poco, hay que como tener a veces como maña y ya pues digamos uno con el tiempo se va dando cuenta de esas cosas. Entonces, pero bueno, sí trabaja el software, ¿va? A mí no me echen la culpa. Ok, entonces voy a renombrar el cuadro que me queda el tercero de la tercera rama. No lo voy a llamar acá motor agitador porque coincide con este nombre de acá. Me quedan dos agitadores, ¿verdad? Pero bueno, en mi caso no va a ser así. Le voy a dar clic derecho a este recuadro, editar cuadro de posición. Y este va a ser el tanque 2. Sea en posición tanque 2. Ya no le voy a llamar motor agitador, sino que le voy a llamar bomba de salmuera. Bomba de salmuera, inferior, aceptar y aceptar. Le voy a omitir a este botón porque no tengo otro elemento hijo para editar. ¿Okay? Entonces tengo motor agitador, bomba de recirculación y bomba de salmuera. No tienen que seguir estos nombres exactamente, ustedes pueden darle otro nombre acorde, qué sé yo, si se están imaginando algún proceso donde trabajan, pueden darle ese nombre. No necesariamente eso ahorita sea algo que sea relevante ahorita, no es relevante por el momento. Solamente es para indicar cuál es la función de cada uno de estos motores. Lo mismo, esta etiqueta se desplaza un poco, queda salida del recuadro, entonces solamente tengo que ordenarlo un poco. ¿Cómo hago eso? Posiciono el cursor sobre el atributo, clic derecho, el menú de marcado, selecciono atributos y selecciono la opción desplazar atributo. AutoCAD me dice, ¿qué atributo es el que querés desplazar? Hago clic sobre el atributo que deseo desplazar. Cuando ya está seleccionado, se pone un recuadro, unos bordes en el texto del atributo. AutoCAD me sigue preguntando, ¿hay algún otro elemento que quieras desplazar? Ya no quiero desplazar otro elemento, presiono Enter en el teclado. ¿Desde dónde querés desplazar ese atributo? Hago un clic en cualquier área del espacio vacío acá y desplazo un poco ese atributo. Y luego un segundo clic para confirmar la nueva posición. Y ya. Ya no quiero seguir desplazando atributos, entonces le doy escape para salir del comando. Importante siempre para no quedar con el comando activo. Y por ahí, tendría nada más editado les podría decir, las distintas posiciones de los elementos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Estamos. Sí, profesor. Vamos a ver lo siguiente ahora entonces. Entonces, si se fijan acá, esta fotografía, lo que les muestra acá es que lo que les mencionaba. Acá en el diagrama, después de los bornes, normalmente, digamos, si el motor, digamos, permite, por ejemplo, conectarle un cable TSJ, por si alguno, digamos, pues no es nada, alguno pues no lo conoce, digamos, pues tiene un
un recubrimiento especial que lo protege ante cierto uso, digamos, a la intemperie, bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Ese recubrimiento protector, esta parte negra que ven acá, y dentro de él hay otros sinnúmeros de cablecitos que les podríamos llamar hilos, y esos hilos normalmente vienen en colores diferentes. ¿Ok? Hablo del cable TXJ, digamos, porque quizás es el más común, pero digamos hay otros cables, otros tipos de cables que pueden utilizarse. Pues, aquí pues no entremos en ese tecnicismo para ahorita, para no terminar confundiendo más el asunto. La idea principal de esto es que tienen ustedes un cable que trae un recubrimiento principal, y ese recubrimiento principal, dentro de ella hay otros cablecitos, los que les podemos llamar hilos, y esos cablecitos vienen en colores diferentes. Esos colores normalmente nosotros los vamos a representar con una abreviación según la norma IEC. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá, si este es color verde, entonces nosotros sabemos que el color verde en inglés es green. Entonces la abreviación en IEC es obviamente, AutoCAD nos permite ahí tener una tablita donde nosotros podamos ver ese, lo vamos a ver. Pero entonces nosotros podemos decir que aquí es green, y yo le puedo decir de acá que entonces la abreviación para green, que es verde en español, entonces es GN. G de gato, N de Norman. GN. Eso indica que green. Normalmente se utiliza una abreviación. Aquí yo puse otras abreviaciones, que esta es BLK, que significa negro, black, BLU, que es blue, de azul, WHT, que es white, blanco. Que esos son los cablecitos que van dentro del cable principal. Y el recubrimiento del cable lleva una etiqueta normalmente. Esta etiqueta es la que indica todo el cable, pero normalmente no conectamos todo ese cable porque este es el recubrimiento, sino que conectamos estos cablecitos. Entonces, ¿qué queremos perseguir nosotros? Es indicarle, por ejemplo, que el motor MA1, este de acá, está conectado al cable que se llama WD1. Pero ¿cómo sé yo en qué borne va a conectar esto? Aquí yo también luego podría especificar los números de bornes que tiene el motor. Entonces yo diría acá que de la bornera 1 se va a conectar el cable rojo de la bornera 1, se va a conectar al cable rojo del cable WD1 al borne X del motor MA1. Entonces, cuando yo esté haciendo la conexión o cuando esté realizando alguna prueba y viendo el plano, entonces eso debe de coincidir, ¿verdad? Esa es la idea que se persigue al hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, o cómo nos permite a nosotros AutoCAD representar este cable que miran en pantalla, con algo que se llama marcadores de manguera. AutoCAD le llama a esta porción de cable negro, que yo lo tengo rotulada acá como WD1, AutoCAD la llama manguera. A eso le llama una manguera. No porque, digamos, sea así el término específico en inglés, sino que quizás la traducción que se hizo en español quizás no es la más precisa, pero en español, digamos, la traducción a la que se llegó es marcador de manguera. Entonces, llamamos manguera, llamémosle una manguera a este cable color negro que tienen acá ustedes. No sé si me di a entender ahí, muchachos, o si no, porfa, me dicen, ¿verdad? Para terminarlos de enredar, pues. No, profe, ¿se entiende? Si logramos leer un poco los PDF que nos envió, que está también bien clarito, ahí se logra comprender. Y con lo que está haciendo usted es como para finiquitar. Tranquilo. Ok. O sea, en pocas palabras no están leyendo los PDF y estoy más bien desvelándome de puro gusto. Pues está bien, no lo vamos a seguir haciendo. No, entonces excelente, no me entendió. Gracias por el tip. No me entendió. Le digo, es que usted mandó los PDF y el que logra, yo por lo menos yo leo los PDF y voy verificando, me voy auxiliando de ellos. Entonces eso está detallado. Tranquilo, ahí. son bromas. Ok. Yo lo vi bastante serio eso. Entonces, ingresemos ese marcador de manguera, pues, muchachos. ¿Cómo insertamos entonces ese marcador de manguera? Ficha esquema siempre. Ficha esquema.
y nos vamos a ir dentro del grupo que dice insertar cables, números de cable. Y al lado derecho de la escalerita, aquí tienen el que dice marcador de manguera, que es como un cable, el icono, y tiene como una pleca. Ese es el marcador de manguera. Ok, entonces ubíquenlo. Si hacen clic en la flechita hacia abajo, vean que tienen marcador de manguera múltiple y marcador de manguera. Ahorita vamos a utilizar nada más marcador de manguera. Marcadores de manguera. Seleccionen. Les va a aparecer esta ventana. Ok, en esta ventana ustedes tienen que seleccionar el tipo de marcador de manguera que deseen insertar. Entonces, la ventana de insertar componente, que no es nada más que la ventana de insertar símbolos, o sea que ustedes pueden llegar a marcadores de manguera haciéndole clic en esquema, grupo insertar componente, menú de símbolos, y se van a la categoría variados y entran a marcador de manguera, sin necesidad de ir aquí. Se puede hacer ese procedimiento también sin problema. Sigan el procedimiento que mejor les parezca. Pero llegan acá a marcador de manguera. Y acá seleccionan la opción que dice marcador de manguera. ¿Okay? Estamos por ahí. Entonces, lo que me pide acá ahora es en qué punto necesito yo colocar el marcador de manguera. Ahora, tengo que tener la lógica de saber dónde va a ir esto. Esto va a ir después de los bornes, porque este es el cable TSJ que voy a conectar al motor directo. Entonces, el cable TSJ viene del motor y del motor se conecta a la bornera. ¿Cuál Entonces, marcador fue el que escogió? ¿Perdón? ¿Cuál marcador de manguera fue el que escogió que no me fijé? El primero. ¿Puede repetirlo, por favor? Este. Ficha esquema, grupo insertar cables, números de cables, el icono que aparece al lado de la escalerita, que es un icono de un cable como con una pleca, ese es el de marcador de manguera. Entonces le hacen clic por ahí y aparece esta ventana. Gracias. En esta ventana hay distintos marcadores que nosotros podemos seleccionar. Y el que nos interesa es el que dice marcador de manguera, nada más el primero de la lista. Ese dice marcador de manguera, es el primero de la lista, le damos clic. ¿Ok? Entonces acá me pide dónde lo voy a insertar. Entonces, siguiendo la lógica, el cable que voy a insertar o que lo voy a rotular como una manguera, que lo llama aquí digamos en el idioma AutoCAD eléctrica, va a ser el cable que toca el motor hacia la bornera. Ese es el cable que yo quiero rotular como marcador de manguera. Entonces lo voy a posicionar más o menos en este lugar, por ahí. Más o menos por ahí. Damos clic. Okay. Entonces, el marcador de manguera, según la norma IEC, se denomina como WD. Okay, entonces ese es el cable, voy a volverlo a poner. Ese es el cable WD, o sea que físicamente ese recubrimiento negro debe de ponérsele una etiqueta que se llame WD. Ese es el forro prácticamente. Ese es el forro, correcto, bárbaro, así es. Ese es el forro del cable. ¿Ok? Eso es esto que está acá. ¿Ok? Entonces, luego lo que nos permite insertar acá es el color del cable. Ahora, una vez que ustedes crearon, insertaron acá ese marcador de manguera, lo que les pide esta ventana es también que insertemos el color del primer cablecito. O sea, de uno de estos cables. ¿Ok? Pueden crear ustedes, pueden tener tantos hilos necesitan, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a necesitar 4. Entonces, cuando insertamos por primera vez el marcador, nos pide también que insertemos el color del primer cablecito que va dentro del forro. Entonces, eso se va acá en la sección que dice ID color de cable. Entonces, aquí nosotros podemos digitar manualmente la abreviación. Pero si yo no me la sé, entonces AutoCAD tiene un botón que dice acá genérico. Le dan clic. Y aquí me aparecen todos los valores genéricos que normalmente se trabajan en la norma IEC, pues. Y estos son las abreviaciones correctas según la norma IEC. Okay. Entonces acá creo yo que es fácil quizás reconocerlo, pero bueno, ahí lo pueden ir viendo. Entonces vamos a iniciar con el primer hilo y nosotros le vamos a dar al primer cablecito del forro, le vamos a dar que es blanco. El blanco es WHT. Entonces hago clic ahí en WHT o bien lo escribo acá.
WHT, como ustedes gusten. Una vez hacen eso, le dan a aceptar. ¿Ok? ¿Vamos ahí? Entonces acá, me aparece una ventanita en la que me pide que si yo quiero insertar un secundario. Un secundario se refiere a que ahorita yo inserté el forro y inserté un cablecito nada más, un hilo de cable. Un hilo de cable, pero como veo en este de acá, yo necesito insertar 1, 2, 3 hilos más. Por ende, yo le tengo que dar a esta ventana insertar secundario. Si este cable solo lleva hacia un hilo, pues aquí yo le doy cerrar y ya no inserto otro hilo. Pero acá, como ya tengo los cables ahí, voy a insertar secundario, entonces le voy a aceptar insertar secundario. Entonces vieron acá que rápidamente se creó el forro del cable y el primer hilo está rotulado como WHT de blanco. Y acá sigo en el comando. ¿Por qué sigo en el comando? Porque en la ventana interior le di insertar secundario. Entonces nada más o menos lo ponen alineado con el hilo que acabamos de insertar, ahí en esa posición más o menos, y le dan clic. ¿Ok? Una vez que le dan clic, aparece una ventana quizá un poquito más diferente a la anterior, un poco más pequeña. Pero acá lo que les aparece, esta es la etiqueta del componente padre. O sea, lo que les estoy diciendo acá es que este elemento está asociado al forro WD1, que ya creé previamente. Por ende, este elemento es un elemento hijo. Entonces, al asociarle la etiqueta del elemento hijo que inserté, entonces AutoCAD Electrical entiende que este va asociado con ese elemento padre. Entonces, este es un elemento hijo. Al ser un elemento hijo, necesito insertarle el padre. Ese padre se indica acá, en la etiqueta, que por defecto ya debería de tomarla. Y luego tenemos que insertar acá el color, la ID del color. Entonces, le voy a dar genérico y voy a seleccionar que es el black, el BLK. O sea, que va a ser un cable color negro. ¿Ok? Una vez que seleccionaron acá el ID, le dan a aceptar. ¿Ok? Pues si se fijan, se insertó un segundo, Ese no me dio a mí. Voy a volverlo a hacer. Ajá. Y luego le damos al siguiente, porque sigo en el comando, sigo en el siguiente, entonces luego coloco igual a la par. ¿Ok? A la par. Y a ese le vamos a llamar Blue, BLU. Asegúrense de seleccionar acá de esta ventanita, seleccionar el color y le dan a aceptar, porque a veces le pueden dar clic y no se selecciona acá el color. Y al no seleccionar el color y le dan a aceptar, es posible que no se los muestre. Luego se puede editar, si no se preocupe. Blue. Y nos falta un último cable, ¿ok? Que sería el que está en el borne 4. Entonces lo voy a insertar acá. Clic. Y acá donde dice el ID del cable, le voy a dar genérico. Y voy a seleccionar el que dice, a ver acá cuál. RN, el green. Lo que pasa es que no es green, no es verde, sino que es verde amarillo. Normalmente es verde amarillo, pues. Puede ser verde, pero... Pues abajo hay un verde blanco. Ajá. Entonces voy a seleccionar el que dice GRY, asumiendo que ese green yellow es. Para hacerlo honesto, no estoy totalmente seguro, tengo que revisar la bibliografía, pero no importa, luego el color pueden cambiar si les llegaron a equivocar. Entonces voy a asumir que este green yellow, este GRY, para indicar de que este es verde amarillo. Y me aseguro acá que siempre aparezca el color, antes de darle a aceptar. Ya que veo que está el color acá, le doy a aceptar. Y listo. Ya tengo por acá. Sigo en el comando. Cuando yo ya retulé recuerden que esta línea de acá ya no se rotula, porque este es el mismo cable que va hacia tierra. Este cable que va a tierra, entonces no rotulo. Entonces, sigo en el comando y para salir del comando le tienen que dar escape. Siguen en el comando. Si a alguno les quedó en blanco, no les apareció el color, pues solamente se posicionan sobre la flequita
Cuando se sombree, le dan clic derecho y le dan editar componente. Y aquí entran a la ventana a cambiar el color, si les aparece en blanco. Una vez que lo cambian, le dan a aceptar y ya. Entonces, lo que hicieron acá, pues no es nada más que asignar este forro, que este forro es WD, y cada texto que está acá es nada más que el código correspondiente a cada cable. Por ende, cuando estoy leyendo el plano, yo sé qué color de cable va conectado a cada borne de motor. Profe, ahí en la edición de los, ¿cómo sería? En la edición de los colores de los cables sale una posición y una instalación. ¿Esa es la misma posición de instalación del motor o es diferente? No te escuché nada, fíjate. Esperen, es que ahí en la ventana de edición de los colores de los cables hay un apartado que dice instalación y posición a la par de etiqueta de manguera. Esa es la misma de los motores, Esta, ¿sí? sí, esto normalmente, o sea, en la mayoría de los casos no, quizás no lo utilizarías mucho en el sentido de que normalmente el cable está como en varias posiciones a la vez, pues, o sea, está ingresando al Sí, parece que va en el gabinete y a su vez incubador. está en proceso, pues, digamos, cruzando hasta llegar al motor, pues. Correcto. Entonces, en la mayoría de los casos, esto pues, permanecería en blanco, pues, o específicamente cuando querrás especificar de que el cable está en una posición específica, pues lo utilizas acá. Pero en la mayoría de los casos esto no lo vas a utilizar, pues. Solo en algún Sí, caso específico que si el cable está ubicado en un solo lugar específico. Porque esto recuerden es nada más para indicar la ubicación física donde se encuentra y la ubicación y la posición física donde se encuentra un componente en específico. sí, lo que pasó es que cuando yo hice ese paso para la tarea, me salía ya como predefinido y yo se la quité nada más. Ajá. Sí, es posible que herede del elemento que conectaste, ¿verdad? Que lo herede del motor, del elemento que lo tiene. Profe, pero eso se puede hacer, se puede hacer de forma independiente, uno por uno también. ¿Cuál? Eso lo de las mangueras y de los colores. Sí. Marcado de manguera y los colores se Sí. puede hacer uno por uno también. Se puede hacer uno por uno sin problema. Pero solamente que cuando lo haces uno por uno, asegurar que los elementos hijos asociarlos con la etiqueta del elemento padre. Porque si no, entonces lo que va a entender AutoCAD es que este es un forro de cable con un hilo, este es otro forro de cable con otro hilo, este es otro forro de cable con otro hilo, este es otro forro de cable con otro hilo. O sea que tendrás, aquí lo que te indica AutoCAD eléctrico son 4 cables CSJ, por ejemplo. Cuando en la realidad no es así, pues es uno solo de 4 hilos. No sé si me voy a entender ahí. Sí, claro que al menos yo logro entenderla, pero quizás yo hice mal la pornera, el procedimiento de la pornera, que ahora me obliga a hacerlo de una manera independiente. ¿Okay? Pero tranquilo, avancemos. Ok. Sí, si no hay tener el video y lo vuelves a ver desde el primer encuentro, no hay falla. No pasa nada. Ok. Bien. Esa es una forma de insertar cable. Ahora, ¿qué les parece si, por ejemplo, imaginemos que este señor de acá, este motor, digamos, lo vamos a conectar a un variador de frecuencia y necesitamos utilizar un cable apantallado. Y queremos nosotros indicar en el motor de acá de que el cable que voy a conectar acá no es un cable cualquiera, sino que es un cable apantallado. ¿Okay? El cable apantallado pues tiene un recubrimiento, creo que por aquí hay una foto. El cable apantallado tiene un recubrimiento. ¿Okay? Tiene un recubrimiento después o sea, tiene varias capas, uno tiene varias capas, pues el forro, y dentro del forro pues tiene un recubrimiento que permite, digamos, que todo el ruido
eléctrico que pueda transmitirse al cable, pues ese apantallamiento, digamos, sea quien evite que ese ruido eléctrico llegue a las líneas o a los cablecitos, a los hilos que tenemos en los cables. Por ende, nosotros podemos representar, digamos, un cable apantallado también en tu cable eléctrico, que es lo mismo, digamos, solamente que va a cambiar un poco, digamos, la simbología cuando yo represente el cable, y eso me va a indicar a mí de que es un cable apantallado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo representamos el cable? ¿Cómo representamos el cable apantallado? Lo mismo, nos vamos a ficha esquema, insertar cables, números de cables, y siempre vamos a la opción que dice marcadores de manguera. ¿Ok? Y ahí ustedes tienen la opción que se llama marcadores de manguera apantallados, que sería la cuarta opción, donde aparecen dos cables y uno aparece marcado como 1 y 2, 1 y 2 más. ¿Ok? Nótense acá en estas simbologías de que cuando tienen un pequeño rectangulito en la parte de abajo, indican que hay otras subopciones adentro de esta opción. Entonces hay otras subopciones, de que si yo le hago clic a marcador de manguera apantallado, hago clic ahí, me manda otras opciones, cuando tiene un rectangulito en la parte de abajo. Y de acá, pues tengo que seleccionar el tipo de apantallamiento que tenemos, ¿verdad? Pues ahí tendrían que revisar, digamos, las características específicas del cable que quieran representar, pero digamos acá estaría bien la primera opción. Manguera apantallada, la primera opción. Manguera apantallada. Y ahora el procedimiento de inserción de este marcador de manguera apantallada es un poco diferente, porque en el anterior nosotros insertábamos el primer cable y luego manualmente vamos insertando, digamos, los colores de cada hilo. Pero acá es un poco diferente. Entonces acá lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los puntos donde voy a insertar el marcador de manguera. Así que en la línea de comando ustedes dicen seleccione un cable para el punto de inserción, o dice presione I para inserción automática. Entonces lo que yo quiero acá es me sale más fácil utilizar el comando de inserción automática o el subcomando de inserción automática. Así que en el teclado voy a presionar la tecla I. Comando, presiono la tecla I. Vean que en la línea de comando ya está digitada la tecla I y presiono Enter. ¿Okay? Entonces ahora lo que voy a hacer nada más es dibujar una línea en el punto donde quiero que se dibuje el cable apantallado. Entonces sería clic acá y clic al final, de tal forma que cruce los 4 cables, desde la bornera 5 a la 8. O las primeras, o las 4 borneras que están ahí, pues cualquier número que puedan tener ahí. Y luego clic al final, ya una vez que he cruzado los 4 cables. Clic. Si se fijan, se marcan 4 puntos, 4X, y ahí me indica que ahí se va a dibujar un cable apantallado. En la línea de comandos, cuando yo ya acepté ahí, pues me pregunto si quiero hacer otro punto de inserción para el cable apantallado. En este caso no, así que solamente presiono Enter. Si se fijan, pues llegamos a la misma ventana acá de selección. ¿Ok? Pueden darle, si gustan, acá a aceptar. Y si se fijan, acá tenemos el cable apantallado. Entonces, esa forma rectangular con los extremos redondeados es lo que indica de que este es un cable apantallado. ¿Okay? Ahora lo que nos queda es asignar los colores. ¿Okay? Tenemos que asignar los colores en este cable apantallado para indicar específicamente en qué borne voy a conectar cada color. ¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos un pequeño zoom en la sección donde se creó el cable apantallado, hacemos un pequeño zoom para tener algo de espacio. Y si se van dentro del recuadro con los bordes redondeados, van a notar que tienen una pequeña sección de cable disponible por ahí. Esa pequeña sección de cable hace referencia al
pues al cable apantallado del bloque que creé aquí en AutoCAD. Entonces lo que hago es pasar el cursor sobre esa sección, le doy clic derecho y le doy editar componente. Y llegan ustedes a la misma ventana, en este caso, que tenía inicialmente, para este primero. Y acá me aparece el ID del cable, el color. Entonces le voy a dar acá y ese primer ID lo vamos a dejar en blanco, WHT. Clic en el botón genérico y de la ventana selecciono WHT. Una vez que lo seleccioné, me aseguro que aquí quede el color marcado. Que muchas veces le puedo dar clic y no lo selecciono. Entonces le doy a aceptar. Y nótense que ahí me ¿Cómo hizo para aparece, entrar, profesor? posiciona el cursor sobre el cable que Sí, está dentro del recuadro. Una vez que se sombree, sí. clic derecho y editar componente. Me sale otro menú, fíjese. Puede ser que te aparezca este. No, es uno diferente. Tenés Donde me sale así, repetir, entrada reciente, portapapeles, aislar. así. Sí, Estás posicionando mal el cursor, por eso no te está dando la opción volverlo a posicionar el cursor hasta que te salga el menú de marcado. Porque no está seleccionando bien, por eso te aparece otro comando. ok, Entonces, editar componente. una vez que ya lo seleccionaron, entonces prosigamos con el siguiente. Lo mismo, posicionan el cursor sobre el cable que está dentro del recuadro, clic derecho, editar componente, y ahora aparece la ventanita del hijo. Entonces, segundo componente, el ID del cable va a ser negro. Entonces, BLK. Start. El otro cable va a ser blue. Y el otro cable va a ser GRY, ¿verdad? Y ahí estamos. ¿Sí? Entonces, por ahí ya nosotros tenemos un cable apantallado, representando acá que este es un cable apantallado. ¿Okay? Ahora, normalmente este cable apantallado también se aterriza. En este caso puede ser el mismo cable de tierra en el que podemos aterrizar ese apantallamiento. O bien puede ser el chasis que normalmente pues puesto a tierra, pues iría el chasis del gabinete, y el chasis del gabinete donde se atornillan todos los componentes, pues ya están tocando tierra. Entonces, este extremo de acá lo voy a unir con este cable de acá para conectar ese apantallamiento a tierra. ¿Okay? ¿Cómo hago eso? Pues nada, con un cable. Ficha esquema, grupo, insertar cable, número de cable. Recuerden que a la izquierda de bus múltiple tienen la opción de cable. A mí me aparece la de 45 grados porque fue la última opción que utilicé. Pero si le doy clic en la flechita hacia abajo, ya puedo seleccionar la opción cable. Y esa opción cable la voy a seleccionar acá del punto medio. Así que voy a activar el punto medio acá me voy en la parte inferior, en la referencia de objetos, punto medio. Y ver si se activa. Ahí está, punto medio. Ahí está, clic. Y ya lo llevo hasta el cable de al lado. Y ya está. Ya lo uní. Entonces debería quedar así. Solamente un cable acá. Del punto medio. El punto medio lo activé aquí en la parte de abajo. Activo punto medio. Y luego, y con cuidado, hay que ir moviendo el cursor hasta que me aparezca el triangulito en color verde. Y clic. Y ya lo uno con el cable que tengo al lado. Listo, muchachos. Ready, everything okay. Listo, listo. Excelente. Bárbaro, pues. Entonces, eso por favor ténganlo en cuenta al momento de diseñar, digamos, estas conexiones a los motores, pues, para que sepan acá diferenciar un cable. Cuando lean un plano también sepan qué significan estas rotulaciones, o esta barrita, por ejemplo, que se pone en un cable, indica que es un marcador. O este recuadro así con los bordes redondeados
indica que es apantallamiento. ¿Ok? Bien, ahora, lo que vamos a crear siguiente ahorita van a ser capas. Normalmente nosotros queremos segmentar el dibujo de tal forma que como cuando trabajamos en AutoCAD mecánico, por ejemplo, nosotros poníamos una capa para las líneas de centro, una capa para los bordes que no se miraban en una vista, una capa para el plano para el floor plan, para el plano de trabajo, y así creábamos varias capas para crear, digamos, el diseño mecánico. Entonces acá lo mismo. AutoCAD Electrical nos permite a nosotros crear capas para los cables. ¿Cuál es el objetivo de las capas? Pues uno, organizar el dibujo. Organizar el dibujo de tal forma de que yo pueda colocar en una capa un cable específico. Entonces yo digo, por ejemplo, que este cable de acá es el cable de la línea 1. Por ende debe estar en una capa línea 1 para organizar. Y también yo necesito darle un color. Un grosor de línea, por ejemplo. Entonces, y un tipo de línea. Entonces lo que necesito es que me va a permitir una capa hacer eso. ¿Con qué objetivo? Para poder diferenciar cuando yo esté editando acá de que esta línea es diferente a esta. Entonces me va a ayudar un poco eso, la parte, digamos, de los colores y tenerlo, digamos, organizado. Ese, digamos, sería como que la principal funcionalidad. Al final del día, cuando yo imprimo el plano en PDF, pues normalmente se imprime en modo monocromático, o sea, que indica que lo vamos a imprimir en blanco y negro o en escala de grises, y no voy a ver esos colores. Eso es precisamente, digamos, pues para la parte cuando yo estoy diseñando, a menos que imprima mis planos pues a colores, que no es lo más común que pueda existir, pues imprimir planos a colores. Bien, ¿cómo creamos entonces eso? AutoCAD tiene una herramienta para ello y no es ficha inicio y acá en propiedades de capa. Acá esto no sirve para AutoCAD Electrical, para sus elementos propios, sus objetos inteligentes no sirve. Así que eso que hicimos para el cajetín, esas capas, son solamente para el cajetín específico, pero no es, digamos, la forma más idónea o no es la forma apropiada para envolver los elementos inteligentes de AutoCAD Electrical. Entonces siempre es en la ficha esquema. Y que siempre estando en la ficha esquema, okay, nosotros nos vamos a ir a la opción que dice editar cables, números de cables. Ficha esquema, grupo, editar cables, números de cables. Y acá tienen un icono de un cable con un lapicito. Es el chiquito, cuidado, se confunden con el que dice editar número de cable, cuidado, se confunden con ese, es el que está en chiquito. Pasen el cursor y debe de decir la opción crear, editar tipo de cable. Entonces, si se fijan acá, pues prácticamente no le llama AutoCAD Electrical capas, sino que lo que creamos son tipos de cable. Pero en realidad son simples capas que yo les asigno ciertas propiedades para poder organizar el dibujo. Pero acá son tipos de cables, pues. Si le dan clic en la flechita hacia abajo de esa opción, van a notar que tienen dos opciones. Otra que se llama cambiar, convertir tipo de cable. Primero vamos a usar crear, editar tipo de cable. Le doy clic. Y estamos aquí. Nos aparece la ventana de crear, editar tipo de cable. Por defecto se cargan las capas que tiene por defecto AutoCAD Electrical. ¿Okay? Por defecto la capa que está utilizándose es la capa que está con una X en la columna usado. Bueno, no necesariamente es la que está utilizando, perdón, sino aquí en la columna que dice usado, las que tienen una X son las que tienen un elemento en esa capa. Los elementos que todos los cables que nosotros dibujamos se dibujan en la capa wires. Recuerden, la capa wires, aquí en widgets, todos los cables se dibujan ahí. Entonces nosotros no queremos que toda la vida, eternamente, nuestros cables se vayan dibujando en esa capa, sino que queremos personalizar.
Entonces, primero, que yo para poder crear acá un nombre de capa, solamente le tengo que pues que dar normalmente le tengo que dar el color de la capa, el tamaño del cable, y con esto pues estaríamos más que suficiente. Entonces, acá nos pone en la sección, en la parte de abajo que dice formato nombre de capa, nos aparece que dice una nomenclatura, dice %C y %S. ¿Qué es esto de %C y %S? Pues es la forma con la que nosotros accedemos en AutoCAD Electrical a ciertos valores del entorno. Entonces, %C hace referencia al color. Ese color, ¿dónde lo voy a introducir? Lo voy a introducir en esta columna que se llama color de cable. Y este %S significa size, o sea, tamaño. %S es tamaño y ese valor yo lo introduzco acá. Entonces es muy importante que acá, a que antes de comenzar a escribir los nombres de los tipos de cable o los nombres de las capas, yo tenga específicamente cuál es el formato que va a llevar el nombre de la capa, porque acá este nombre es como se va a expresar acá automáticamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, damos un ejemplo. Vamos a crear un nombre de capa. Perdón. Vamos a crear un nombre de capa. ¿Cómo me creo un nombre de capa? Me ubico hasta el final de esta lista y me voy a ubicar bajo la columna color de cable. Hasta el final, donde hay un área en blanco. Bueno, todo el área está en blanco, pero debajo de los nombres de capa hasta el final, donde encuentro un área en blanco acá de color de cable. Okay. Y ahí yo le voy a dar un nombre a la capa. Entonces, por ejemplo, podemos comenzar de que escribiendo acá, preferiblemente en mayúsculas, red. Entonces esto indica que el color del cable va a ser rojo. En tamaño, tienen que dar acá el tamaño ya sea en la sección del cable, pueden darlo en milímetros cuadrados, la sección transversal del cable, o bien lo pueden dar con el estándar AWG. Acá podemos decir, por ejemplo, que este es un cable número 12, por ejemplo. Estamos inventando acá sin haber dimensionado específicamente los componentes acá, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que el cable es color rojo y tiene un tamaño de 12 en el sistema AWG, ¿verdad? Entonces, si hago clic ahora en nombre de capa, nótense que se coloca automáticamente el nombre de la capa más el tamaño del cable. ¿Dónde obtuvo esa AutoCAD Electrical? Acá. Este formato que yo puse acá. La siguiente columna que dice numeración de cable es que si esta capa va a aceptar numeración de cable. Sí, vamos a querer numeración de cable porque lo vamos a numerar los cables. Entonces, esto normalmente lo deberíamos de dejar que sí. En caso que no quisiéramos que lleve numeración, entonces marcamos que no. Y cuando numere, le dé numeración a los cables, no se va a mostrar número ahí. Entonces, aquí quiero que vean que hay otras columnas. Una que se llama usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4, usuario 5, hasta no sé cuándo, hasta usuario 20. ¿Qué es eso de usuario 5, usuario 1, usuario 2? Pues son valores que nosotros podemos personalizar. ¿Okay? Son valores que nosotros podemos personalizar y para ello, y que podemos nosotros cambiarle el nombre. No solo que diga usuario 1, sino que podemos darle un nombre personalizado. ¿Cómo cambio en vez de acá que diga usuario 1? Bueno, antes de seguir a eso y podamos personalizarlo, quiero que noten que nosotros nada más podemos acceder a los valores de estas columnas desde usuario 1 hasta usuario 5. Para acceder a usuario 1, yo diría acá abajo que puedo utilizar un %1 para acceder al valor que tengo en usuario 1. Si quiero acceder al valor que tengo en usuario 2 es %2. Quiero acceder al valor que tengo en usuario 3, %3, hasta %5, que sería la columna usuario 5. De ahí para adelante ya no me permite AutoCAD Electrical obtener un valor. Entonces quiero que noten acá que si por ejemplo quiero acceder acá, voy a utilizar siempre guión bajo, solamente para que el nombre no quede junto, guión bajo, y utilizo %1. Entonces el valor que yo coloque en la capa, en la columna de usuario 1,
se va a agregar al nombre de la capa. Pero esta configuración se tiene que hacer antes que yo del nombre de la capa. Porque si yo ahorita introduzco un valor acá y le digo, por ejemplo, que este L1, bueno, aquí me lo cambió, pero en la mayoría de los casos no lo cambia y muchas veces hay que cambiarlo. Por ejemplo, si yo cambio el nombre de la capa, lo cambio de rojo a green, entonces que aquí no cambia. Entonces que no cambia. Entonces, tienen que estar seguros del nombre que van a dar, si no, ¿qué pasa si yo quiero que esta hora sea green? Pues tienen que lamentablemente eliminar la capa. ¿Cómo eliminar la capa? Seleccionan la capa y le dan eliminar capa. Y la vuelven a renombrar, la vuelven a insertar para renombrarla. Porque si por algún momento cambió el nombre de la capa, entonces no lo pueden editar y aquí no se cambia el nombre, queda el nombre original. Entonces vieron acá que uní el valor que tengo en la columna usuario 1 con %1 y se agregó el nombre de la capa. Entonces el texto que yo puse acá en usuario 1 se agregó acá. ¿Cómo cambio el nombre de esta columna ahora? Para que no me diga usuario 1 y le darle un nombre personalizado. Podemos darle a aceptar acá. Una vez que le voy a aceptar, regreso al espacio de trabajo de AutoCAD Eléctrica. Entonces me voy a ir a las propiedades del proyecto. Me voy a ir a cables, selecciono el nombre del proyecto que es cables, clic derecho, le doy propiedades. Clic derecho sobre el proyecto, del menú selecciono propiedades. Y acá le doy números de cable. Ficha, números de cable. Y hasta abajo tienen una opción que dice tipo de cable. Y dice renombrar columnas de usuario. Entonces dan clic en ese botón y aquí aparecen esas columnas usuario 1 hasta el usuario 20. Entonces acá, en vez de que diga usuario 1, aquí me pide cuál título de columna querés que diga. En vez de que diga usuario 1, yo le digo otro valor. Entonces acá, en vez de que diga usuario 1, yo por ejemplo le puedo poner número cable, por ejemplo. Solo por dar un nombre ahorita. Número cable, le voy a aceptar. A la columna 1 nada más, le doy OK. Y ya. Recuerden que apliqué estas propiedades, se las apliqué al proyecto, pero los dibujos que existen en el proyecto, esas propiedades no se cargan automáticamente. Yo tengo que indicar explícitamente si los dibujos que ya existen van a heredar esas nuevas propiedades que yo le asigné al proyecto. Entonces tengo que ir al dibujo de 20, doy clic derecho, dibujo de 20, propiedades, del menú contextual selecciono propiedades y marco la opción que dice aplicar valores por defecto del proyecto. Clic. Y ya. Okay, entonces regreso a la parte de los tipos de cable. Profe, disculpe ¿Dónde un fue que segundo. modificó ahí, profesor? En la parte donde dice cable, usted le dio propiedades y luego. Clic derecho, propiedades. Ficha números de cable. ¿Sí? Correcto. En la parte de abajo tiene la sección que dice tipo de cable. Sí. Sí. Botón renombrar columnas de usuario. ¿Cómo le puso ahí? Aparecen las columnas del 1 al 20. Solo modifico la columna de usuario 1 porque es la que voy a ocupar. Y hasta le di un número de cable, por ejemplo. Se lo puede llevar otro título. Es un título personalizado. Solo escriben y le dan a aceptar. ¿Y qué le puso ahí? ¿Número de cable? Número de cable. Número de cable. Sí. Aceptar. Sí. OK en la siguiente ventana. Otra pregunta que tenía ahí, profesor. Por lo menos yo en mi proyecto de cable,
en la carpeta de potencia, ahí debería de tener el dibujo, ¿verdad? Pero no sé si al momento de que yo hice lo de la tarea, copié el proyecto y no sé si parece que borré del archivo del proyecto dentro del programa AutoCAD el dibujo, pero afuera en la carpeta del proyecto, ahí sí me sale, pero ¿cómo hago para que me vuelva a salir el dibujo? Solo arrastrar el nombre del En la dibujo carpeta. dentro de la carpeta y ya. No, ¿desde dónde? Sí, desde la pestaña de arriba. Que vos tenés el 20 así, aquí afuera. No, ese dibujo ahí no lo tengo. Tenés aquí arriba. No, no lo tengo en ninguna de ellas, lo tengo solamente, lo abrí pues así de un solo, desde que ya se había creado la edición. Es que ese archivo DWG lo borré de ahí donde usted está ahorita. Entonces, ¿cómo hago para que me vuelva a salir ahí? Nada, clic derecho acá y le das a agregar dibujo. Añadir dibujo y buscas en la carpeta el dibujo y lo agregas. Lo eliminaste. Ok, ahora sí, muchas gracias. Ok. A ver. Entonces, una vez que cambiaron las propiedades, del proyecto, hay que asignarle esas propiedades al dibujo. Entonces, clic derecho sobre el dibujo, y le dan propiedades y le dan aplicar valores por defecto del proyecto y se cargan las propiedades que cambiaron ahorita. Entonces, regresemos ahora a ficha esquema, editar de cables, números de cable, icono del lapicito con Ahora el sí. cable y le dan crear, editar tipo de cable. Y vean que aquí ya la columna ya no dice usuario. La columna ya no dice usuario 1, sino que dice número de cable, que fue el nombre que yo le di. ¿Todos pudieron hacer ese paso? Afirma, ahí aparece, parece brujería. Ok. Ok, excelente. Listo, entonces, si está bien así, entonces solamente quería agregar las capas. Aquí lo que se pretende en esta ventana es crear los nombres de las capas que vamos a utilizar. Entonces acá solamente voy a ir digitando los nombres de las capas y ustedes van siguiendo ahí YE 12AWG. El número de cable va a ser L2. L2. El siguiente va a ser PLU 12AWG. Y este va a ser L3. Siguiente, BK de negro. Y va a ser siempre 12AWG. Okay. Este va a ser neutro. Ok. El siguiente va a ser GNY de green yellow 12AWG. Y este va a ser PE, puesta a tierra. Siguiente va a ser BN de brown, café. Y vamos a dejar en 18AWG. Okay. Y este va a ser más 24 BDC. Tienen que indicar el potencial más. GY de gris. Y lo vamos a dar en 18AWG. Y este tiene que ser 0 BDC. Y listo. Esto que está acá es lo que creamos. ¿Ok? ¿Puede darle un zoom, por favor? No sé cómo hacer zoom aquí, fíjate. Vamos a intentar aquí. Bueno, no, creo que Después no da bien. profe, después del GNY, ¿qué color de cable puso? Después del BN, GNY. BN, 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 Ok. BN.
¿No se ve bien? Mira bien. Ok, entonces nos vemos en 15 minutos después del receso. Voy a dejar ahí la pantalla para que